Bueno, pues muy buenas a todos una vez más. Estamos aquí en nuestro podcast Strong Coffee, tomándonos un café como tanto nos gusta. Y en esta ocasión, en este cuarto episodio, tenemos a un invitado. No estamos Víctor y yo solo como de costumbre, sino que contamos con Alfonso. Muy buenas, Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Y nada, en este episodio va a ser un episodio muy especial en el que tenía muchísimas ganas. Nos ha costado organizarnos para poder grabarlo, porque estuve hablando y haciendo algunas historias por Instagram en el que quería comentar sobre la inteligencia artificial en general, algo que está tan de moda y que también pues tiene su aplicación al mundo del entrenamiento, al mundo del powerlifting y que también en el mundo del powerlifting se está poniendo de moda, porque son muchas las app de diferentes empresas súper conocidas a nivel internacional que la están utilizando o dicen estar utilizándolas. Y creo que poder hablar de esto y su aplicación es algo muy, muy interesante. Vamos a poder desgranar muchísimas cosas. Incluso estoy investigando bastante porque al final es una cosa que me gusta en general para mi propio trabajo, no solo para lo que sería la parte de coaching, sino la parte de redes sociales, para la parte de creación de contenido y muchas otras cosas. Y la verdad que ha abierto un abanico de curiosidad en mí, pero también en artículos que he estado leyendo, como lo comentaremos posteriormente, de entrenadores internacionales dando su opinión al respecto. Cuando pregunté en Instagram si realmente creía a las personas que podría desbancar la inteligencia artificial y quitarnos nuestro puesto de trabajo, como el que dice, sobre el coaching y sobre lo que sería la creación de programas de entrenamiento y el soporte, había todo tipo de opiniones. Estaba completamente polarizado. Y había personas que decían que sí y personas que decían que no. Así que bueno, para arrancar, sobre todo, Alfonso, cuéntanos un poquito más de ti para quien no te conozca, porque además de como experto o como conocedor de la inteligencia artificial, del Big Data y demás, te hemos traído aquí porque conoces el mundo del powerlifting, porque has sido competidor y te dedicas también a entrenar, que es algo que te gusta y para nosotros eso era fundamental, que alguien tuviese esa visión también cuando vamos a hablar de todo esto. Así que bueno, ¿quién eres, Alfonso? Cuéntanos. Bueno, yo lo primero, al lado vuestra, soy un flaco de 50 kilos, eso que quede clarísimo. Yo entreno, me gusta entrenar fuerza, me gusta ir al gimnasio, me gusta entrenar, vamos, ni cerca de los bichos que lleváis a las competiciones y el nivelazo que hay en el power. Que aparte de que, bueno, ahora mismo no estoy activamente entrenando fuerza como tal, estoy haciendo un pequeño ciclo de hipertrofia, pero Solo de oye, hipertrofia, ¿no? Nada más de sí, ciclo, ¿no? no, ciclo, Con el tema del culturismo ahora, ten cuidado. de momento no. No, no lo veo yo, pero nunca se sabe, oye, nunca se sabe. Pero sí, ahora mismo, aunque esté en la hipertrofia, me gusta mucho, sigo mucho el Power. De hecho, hace poco estuve hablando contigo lo del Campeonato de Andalucía, que hubo súper buen nivel y la verdad que Sí. es, joder, es un deporte que mola un montón. Que, oye, que ojalá tenga más continuidad y más gente ahí dándole caña a este deporte. Y luego, por hablar un poquillo de mí, pues a ver qué cuento yo. Pues mira, yo, para empezar, que justo lo tengo reciente, hace poco consulté la vida laboral y ya llevo 7 años en el mundo de los datos y la inteligencia artificial, cotizados. O sea que, oye, ya se puede decir, la palabra experto a mí me rechina muchísimo porque es muy difícil, ¿no? Ser experto en algo. Te puedes tirar toda la vida y lo que tú me estabas diciendo antes, al final tienes que estar investigando continuamente, las cosas cambian, vienen cosas nuevas y ser experto es muy difícil. Pero efectivamente, yo me dedico al mundo de los datos y de la inteligencia artificial. Soy freelance o, bueno, autónomo, que suena peor, pero es la realidad. Autónomo, hago proyectos para empresas en el ámbito justo de esto, de los datos y de la inteligencia artificial. Y aparte, pues soy docente. Doy clase en un bootcamp y, bueno, tutorías individuales y formación también. Igual, datos, machine learning, inteligencia artificial, que son nombres que suenan ahí un poco loco, pero en ese mundo, ¿vale? En esa cápsula. Y bueno, luego divulgo en redes, como de Data Warlock, con un podcast, pues bueno, intentamos moverlo y justamente os agradezco muchísimo que me hayáis invitado, porque una de las tareas o de lo que a mí me gusta es que la gente conozca más el mundillo de la inteligencia artificial, Claro. pero bien, ¿sabes? No nos metamos en magufadas y cosas que te venden ahí de todo. Un cursillo para en 5 minutos ser inteligencia artificial. Entonces, para evitar esto, pues oye, con toda la difusión que tenéis y todo lo que pueda contaros desde mi punto de vista, encantadísimo, De chicos. hecho, yo Así te que sigo, muchas bueno, tú gracias. nos seguías a nosotros, nos conocías por el mundo del Power, yo te sigo a ti también desde hace tiempo precisamente por esto, ¿no? Porque yo te veía hablar de Big Data, a mí nunca me ha quedado muy claro
que era el trabajo como un analista de Big Data y demás. Y como por ejemplo otro día cuando Mario Doudou y Marco nos regalaron el café y tú me dijiste que habías estado trabajando con Café San Jorge, por cierto, el que me estoy tomando desde ellos, y me dijiste que habías trabajado con ellos. Tenía mucha curiosidad también de qué supone toda esa formación, esos cursos que haces y demás, y tu, digamos, tu meta, ¿no? Tu objetivo de poder difundir tu mundillo también, pues es algo que nos pasa igual a nosotros y creo que me encanta y al final vamos a poder fusionarlo aquí un poco. Así que ponme un ejemplo de un trabajo tuyo, ¿cómo podría ser con una empresa? Mira, antes voy a tirar un poquito más atrás, Sí, claro, luego el ejemplo, no hay pero prisa. fíjate que me gusta mucho el nexo que has hecho porque al final, yo qué sé, tú hablas a alguien de fuera del mundo del gimnasio y de tal, de powerlifting, y lo ve como estos locos que levantan Claro, kilos y se van a romper la espalda, ¿verdad o no? Pues correcto. a mí me pasa un poco igual en mi mundo, ¿no? Tú hablas del mundo de los datos y muchas veces lo que se piensa es, Buah, este tío es un tío con gafas friki que está haciendo ahí movidas con el ordenador y hay mucho más ahí, ¿sabes? Dentro de mi campo hay que entender muchísimo el negocio y el conocimiento específico. Eso es súper importante, que la gente no le da importancia, pero yo, por ejemplo, no podría hacer nada en el ámbito del powerlifting si no tengo una persona al lado que sabe de powerlifting y sabe cómo enfocar la herramienta. O yo mismo podría saber, pero bueno, a eso me refiero. Es decir, imagínate, quiero hacer una aplicación en medicina de datos y inteligencia artificial. Si no sé de lo que va al sector, no sé de justo esa aplicación de medicina, no lo voy a poder hacer. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ubicarlo un poquillo, mi profesión o el ámbito de trabajo donde yo me muevo se llama ciencia de datos, ¿vale? Data science en inglés y todo este rollo. Y básicamente, ¿en qué consiste? Pues bueno, en potenciar negocios y en mejorar la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, puedes mejorar un margen, mejorar una campaña de marketing, puedes ver por qué pasan ciertas cosas en tu negocio, es entender un poco tu negocio desde ese componente científico, ¿no? Del método científico de analizar y de basarte en cosas y no decir, voy a lanzar una campaña a esta gente porque sí, ¿no? El tener fundamento científico, esa es la parte. Y Vale, luego, apartando todo esto a un lado, ¿qué es Big Data? Digo, otro concepto que soy un montón. Big Data es que va a sonar un poco a paletada, pero Big, grande, data, datos, ¿no? Pues coño, muchos datos. Sí, pues simplificando un poco este tipo de cosas es cuando tú tienes que trabajar en un entorno en el que tienes muchos datos, y muchos es muchos. O sea, lo que te puedes imaginar como muchos, o por 10. Ese es el punto, ¿no? Y aparte, pues eso, que tiene diferentes implicaciones. Eso es trabajar con Big Data. Big Data no es un entorno de trabajo, es una casuística cuando tú estás en un negocio y tienes una cantidad muy grande de datos con la que tienes que trabajar, ¿vale? Y luego está la otra pata o la otra rama que es la inteligencia artificial, que es de lo que está hablando todo el mundo. Y la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? Es decir, yo en mi trabajo puedo utilizar la inteligencia artificial para algunas cosas, pero no es el foco, el centro de mi trabajo. Y esto, por llevarlo un poco al mundo del entrenamiento, del power, vosotros cuando planificáis a un deportista para competir, ¿no? Vosotros lo que le hacéis es un seguimiento 360 de todo, ¿no? Y una de las patas puede ser el entrenamiento. Sí, esa sería vuestra herramienta. O una herramienta que utilicéis puede ser un Excel que tengáis para hacer el seguimiento claro. a ese cliente. Pues eso sería la inteligencia artificial en mi sector. Y ahora, un ejemplo. Pues mira, ya que has hablado de lo de Marcos, pues un ejemplo de un modelo de suscripción, ¿vale? Cualquier tipo de negocio de suscripción, un Netflix, un Spotify, un lo que sea, que tú pagas una cuota anual. Un ejemplo de algo que puedo hacer yo es predecir qué usuarios se van a dar de baja antes de que se den de baja, obviamente, porque si no, no En tiene función de sentido. su comportamiento, su Claro, perfil. claro, tú tienes una base de datos con todo traqueado, ¿no? Y tú tienes, pues este usuario no entra nunca. Además, la última vez se retrasó en el pago. Además, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tú puedes ir uno a uno analizando todos, pero si tienes 16.000 clientes, Claro. no vas a dar abasto. Entonces, pues esto lo haces de manera masiva, ordenado, analizar los datos y dices, mira, pues este tiene una probabilidad del 60% de que el mes siguiente se va. Ujú. Y luego ya, a partir de ahí, pues lanzas todo lo que tengas que lanzar. O sea, puedes lanzar campañas para intentar recuperar a esa gente, puedes lo que sea. Ujú. Ok. La verdad que está muy interesante. Digamos que hay muchas formas de aplicarlo, ¿no? En muchos campos diferentes, por así Es decirlo. es totalmente multidisciplinar. Guay. O sea, yo muchas veces lo que hago en redes es decir a la gente, mira,
pruébame. O sea, es decir, Claro. dime un sector, yo no, obviamente no sé de todos los sectores, pero dime un sector y estoy seguro de que te salga una aplicación. Luego habría que hacerla, ¿eh? Y no digo que sepa hacerla yo y que me sepa meter, pero la aplicación o la idea te la puedo decir. Así que ya Porque hay sabéis, si aplicaciones. desde aquí buscáis algo similar, aquí tenéis a Alfonso. Eso es. No, la verdad que a mí me encanta porque yo siempre estoy pensando qué formas hay para estar mejorando la empresa, diferentes temáticas, diferentes ámbitos y demás. Y bueno, estuvimos trabajando también con Marcos mismo para que también nos diese una idea y una visión, con Evaristo y Alberto, con diferentes profesionales también. Cada uno aporta una visión diferente, ¿no? Para seguir creciendo, mejorando y al final es algo clave y fundamental y que muchas veces, hasta que, como tú dices, no nos lo dicen, no lo vemos, porque realmente si desconocemos lo que se puede hacer, ¿cómo vamos a poder, digamos, interesarnos en esos servicios, ¿no? Total, yo creo que el mejor ejemplo es lo que te decía. Yo vas por la calle y lo podéis probar y le Claro, hablas a uno de powerlifting y dice, te vas a... O joder, todavía se ve que hay gente que cuando hacen la curvatura lumbar para hacer press banca, sobre todo las chicas, se le echan a los leones, ¿sabes? "Oh, que claro. te vas a partir la espalda". Y es en plan, a ver, es que no te estás enterando de cómo va la película. Es un poco lo que pasa aquí. Muchas veces tú dices, es que la inteligencia artificial no sé qué, y luego al final es que no te estás enterando de qué va la película. Claro. No es tan Bueno, pues complicado. entonces vamos a solucionar eso, Alfonso. La primera parte de todas, cuéntanos, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es para ti la inteligencia artificial? ¿Cómo la definirías? Para que lo entienda todo el mundo, para tontos. Venga, esta pregunta me mola, me mola. ¿Por qué? Porque es más difícil de lo que parece. Es decir, tú serías capaz, bueno, vosotros, Víctor o Rubén, seríais capaces de decirme lo que es inteligencia. O sea, no artificial, inteligencia. O sea, ¿tú cómo sabes que una persona es inteligente o no? Venga, Víctor. ¿Eh? Vamos a jugar aquí, ¿eh? No, hombre, está claro, es difícil porque no solo es una persona que tiene conocimiento el que es inteligente. Claro, al final inteligencia básicamente no, nosotros como lo definimos, digamos, cuando hablamos a lo mejor de algún animal que lo consideramos inteligente, es que tiene la capacidad de procesar un pensamiento racional, ¿no? Que es capaz de no dirigirse solo por impulsos, digamos, primitivos digamos, de supervivencia, que sea comer, dormir, la transmisión para tener hijos o lo que sea, sino que es capaz de tener un pensamiento racional y una toma de decisión, ¿no? Total, pero fíjate que no he preguntado nada y ya empiezas a decir, hostia, es que no es tan Sí, sencillo. Entonces, complejo. el tema es este, esa dificultad de transferir lo que es la inteligencia, porque tú puedes ver a una persona que es súper artística, o sea, normalmente yo aquí estoy en el estudio, está Rodrigo es un genio de la música y eso es inteligencia, eso es una Claro, parte de la inteligencia, o de arte, o de comunicación, hay millones de tipos de inteligencia. Entonces, esa dificultad también se refleja en la definición. Es decir, yo te puedo dar una definición formal y la definición formal es básicamente tú quieres dotar a un ordenador o a un software de inteligencia humana o de simular esa inteligencia humana, pero ahí está el problema. No, es que no es tan sencillo. claro, Entonces, que ¿qué es la pasa? Pues inteligencia que, humana. claro, entonces, ¿qué pasa? Que aquí se empiezan a abrir un montón de ramas. Es decir, dentro de la propia inteligencia artificial hay muchísimas ramas. Y seguro que alguna vez habéis visto a un robot de estos de Cambridge Analytica saltando, ¿verdad? Eso es Claro. una parte de inteligencia artificial que es robótica. Sí, es una de las ramas, porque hostia, está emulando cómo se comporta un humano en determinadas circunstancias. Entonces, eso es una parte. Y hay Ujú. un montón de peña destinada en justamente eso, en comportamiento humano motriz, ¿no? Hay otra parte que es el tratamiento del lenguaje. Es decir, el lenguaje también es algo humano. Los modelos estos que estamos viendo, el chat GPT, es un modelo de lenguaje. Sí, es un modelo que está comunicándose, pero es justamente otra vertiente de inteligencia artificial. Los hay de imágenes, también los hemos visto. Todo el mundo, hubo un momento que se puso de moda lo de Lensa y todo el mundo sacaba la Sí, puta imagen de inteligencia artificial que era como, joder, dejar de hacer el ridículo que es un filtro de Instagram, que en exacto. verdad... Sí, Nosotros no lo que, hicimos, ¿eh? Creo que ya, fuimos ya, de ya. los pocos Oye, que no lo hicimos. la verdad que sí, que me fijé, dije, como tengan esto, no voy. No, oye, que Un total, filtro, es un filtro. totalmente respetable, pero es como, joder, voy a intentar subirme el ego de alguna manera. Venga, pues ala, con inteligencia artificial que Nada, me es una ponga forma de guapo. ponerte guapo, de que te pongan como el Literal. Capitán América y ya Sí, sí. está, ¿no?
Sí, sí, o sea, que está de puta madre, que en sí el modelo es la hostia, o sea, es un avance increíble. Lo que está haciendo que eso está generado por una IA. Pero joder, es que el uso que se le ha dado es poner tu puta cara y es como, no me jodas, que eso un tatuador puede plasmar su estilo, un Claro. diseñador puede plasmar su estilo, eso es lo útil, ¿sabes? Un artista, no yo poniéndome un filtro aquí de Superman, ¿sabes? Que lo siento, pero no. Pero es otra pata, ¿no? Y ya estamos llegando a que hay un montón de ramitas de la inteligencia artificial. Una, que es de las más potentes de todas, se llama Machine Learning, ¿vale? Que consiste en, es casi a lo que me dedico yo, junto con los datos, es decir, es una parte de la inteligencia artificial que consiste en cojo un montón de datos, los meto en un modelo estadístico y ese modelo estadístico hace predicciones. Ujú. Ya está. O sea, lo que estábamos hablando de se va a ir o no se va a ir, ahí hay un montón de engranajes y hay mucha profundidad. Hablo que son sectores, es como estamos hablando de la halterofilia, del powerlifting, de la biomecánica, de la nutrición, que son diferentes ramas. Tenemos la inteligencia artificial que habla todo el mundo, pero luego dentro hay pum, 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 un montón de ramitas. Y hay una ramita muy concreta que se llaman sistemas expertos. Esta es la más ridícula, en el sentido de es un programa haciendo reglas. Hace, pues yo no sé cuántos años, pero hace un montón de años, cuando tú ibas a pedir un crédito a un banco, ya había un sistema que decía si tú eras solvente o no. Claro, Ese sí, sí. sistema eran reglas, y eran reglas que había puesto un tío que sabía mucho, que era un experto. Y eso se llamaba sistema experto. También es una parte de la inteligencia artificial. No es tan bonita, porque si pasa esto, entonces esto, y si pasa esto, entonces esto. Una cosa hecha prácticamente a mano. Pero tú puedes decir que es inteligencia artificial o no. Es decir, lo que estabas hablando de las aplicaciones, ¿hasta qué punto sabes si la aplicación lo único que tiene es un sistema de reglas, que es un sistema experto y que es parte de la inteligencia artificial y que te lo están vendiendo como, pum, como el nombre suena muy rimbombante y suena muy bien, pues para adelante y ya encaja? Y eso Claro. sería un poco el resumen que podría hacer. Yo espero que se haya entendido, por lo menos que llevemos esa visión de que lo decimos como si fuera esto y es enorme. O sea, son un montón de sectores y no se puede abarcar todo. Es completamente imposible. Ok, Alfonso, pero entonces, una cosa, digamos, que me llama la atención, no es simplemente, o lo que yo tengo entendido, lo poquito que he visto, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay que diferenciarlo de lo que sería algoritmos o un sistema de predicción. Quiero decir, tú puedes meter una serie de datos y que eso haga una predicción o te genere un algoritmo, pero lo que hablábamos y lo que yo he visto también es que hay que diferenciar esa inteligencia artificial de algoritmo porque, si no me equivoco, la inteligencia artificial tú, uno, la puedes entrenar, dos, tiene capacidad de autoaprendizaje. Bueno, sí, sí y no. Yo no lo diferenciaría porque de hecho es lo que te decía antes. O sea, los algoritmos son inteligencia artificial per se, es decir, son algo, o sea, un algoritmo es algo muy genérico, pero los algoritmos que están basados en datos y que han aprendido de datos son inteligencia artificial. Uh De hecho, -huh. es justamente la rama esta que estaba diciendo que es machine learning. Yo, por ejemplo, no lo separaría. Y eso del autoaprendizaje es muy relativo, porque muchas veces no es ni verdad. Es decir, las cosas no aprenden solas. Todavía no hay sistemas que aprendan solos. O sea, Vale. no Eso es lo que me existe. refería. Eso de que nos dicen de que en un futuro los robots van a poder tener inteligencia propia, tomar decisiones propias fuera de la caja que se le ha dicho y demás. Ahora mismo no puede ser. O sea, tú puedes entrenar inteligencia artificial, digamos, añadiéndole más datos o Exactamente, orientando por dónde debería ir, pero no todavía luego puede coger ese procesamiento y salirse de esa guía, ¿no? efectivamente. O sea, de momento, ahí es otra diferencia más que vamos a hacer. O sea, hay como dos tipos de inteligencia artificial. La estrecha, débil o narrow en inglés, que es la que está ahora, en la que se está trabajando, que está enfocada a tareas. Uh -huh. ChatGPT, por muy gigante que sea, y es que es una barbaridad, es tremendamente importante, está enfocado a tareas y su tarea es generar texto de manera conversacional lo más parecido a un humano. Esa es la tarea. Sí, pero Vale, tú a eso le pones a bailar samba y no. claro. Imagínate, nosotros que estamos entrenando en el gimnasio, igual es una gilipollez, pero vosotros hacéis un montón de movilidad para los movimientos, ¿no? Seguramente ese entrenamiento de movilidad tenga una transferencia en baile, en otro tipo de actividades que no tienen nada que ver. Esa transferencia no existe todavía digo. Sí. ¿Sí? Y luego está eso que estamos hablando de la inteligencia artificial general, que esa es la que tú dices, ahora sí tienes un ente consciente y perfectamente capaz de transferir lo que ha aprendido aquí con estos datos a otra cosa. Pues de momento no lo hay.
Ya Que sé, o realmente, sea, Alfonso, sí, entonces todo pues que con el tema del chat GPT que mucha gente va diciendo, es que cada día, la inteligencia artificial se va haciendo como mejor y los textos que te da o la información que te da cada vez mejor. Realmente no lo hace por sí sola, sino porque esos datos llega a una persona y hace que esa inteligencia mejore, ¿no? sí. Primero que, o sea, no lo sé, pero primero, si te dicen que aprende sola, eso es falso. O Ujú. sea, segundo, hay una persona detrás, un equipo, no una persona, de Claro, hecho, un sí, sí, equipo sí. enorme que está cogiendo las conversaciones, que tú tienes una manita así y una así para saber si va Claro. bien o mal, ¿no? Se llama aprendizaje por refuerzo humano, Ajá. Ok, ¿vale? Entonces, tú le dices a la inteligencia artificial si la salida que ha producido está bien o mal. Entonces, claro. luego se utiliza y se vuelve a entrenar, pero sola no. Es decir, eso te lo venden, pues eso, los gurús que quieren pues eso, te quieren tonto para venderte su curso, si es que no hay más. Vamos, que no es que tomes esos propios datos que va generando la propia inteligencia artificial de No, las conversaciones con las personas y sin nadie vaya mejorando. Eso no ocurre. no, 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 no. O Vale. sea, hay una Esto parte es del importante. entrenamiento y una cosa que se especulaba mucho es que nosotros estamos siendo parte del entrenamiento. Tú estás diciendo si la salida te mola o no. Claro, Tú lo votas. Y eso luego sirve para que la siguiente versión que salga, pues sea mejor. claro. Pero no es que coja sola el cacharro, que no es un bicho, que no es un cacharro, que al final es como, a ver, es una, que no me mate si hay alguien muy técnico aquí que igual me matan, pero que no es, o sea, es muy parecido a una página web, es decir, una página web es una herramienta que te sirve a ti para hacer cierto tipo de cosas, o sea, necesita un mantenimiento, necesita que tú lo actualices y que haya un técnico detrás, esto es igual. Lo que pasa es que eso no te lo van a decir, porque pues, también porque se puede especular mucho, ¿no? Y eso es el Claro. problema de... O sea, para mí una de las grandes desventajas que tienen este tipo de modelos, que se llaman LLM, de lenguaje, modelo gigante del lenguaje, ¿sí? Ujú. Esos son el GPT-3, el ChatGPT y todos los que vengan, que vendrán más, que llevan ya tiempo. Para mí tienen un problema muy gordo y es, ya hay mucha basura en Internet. Porque es que, ¿qué os voy a decir, no? En el sector que yo también lo vivo, andan hay gente diciendo que si la frecuencia no sé qué es lo ideal y todos tienen el método definitivo infalible según no sé qué hostias, ¿no? Y hay un montón de basura Sí, en sí. nutrición y en entrenamiento y en todo. Pues ahora el tema es que este tipo de herramientas van a hacer más fácil la generación de basura. El contenido bueno también, porque hay gente que hace bien su trabajo y que genera contenido de calidad, ¿vale? Y depura las cosas, pero hay gente que no. La Hay gente cuestión que es que, quiere... por ejemplo, Alfonso, sí que veo como diferencia de como simplemente cómo usarlo de buscador. Tú quieres un dato concreto o algo y es más fácil encontrarlo, o al menos lo que yo he visto con el chat GPT, que por ejemplo en Google, porque al final lo que te hace Google es que te deriva, ya sea por la publicidad y demás, a lo mejor o una página web de un tercero o de otra persona. Y a no ser que sea un dato a lo mejor que te salga en Wikipedia, pues tienes que entrar en el artículo, buscar el dato, patatín, patatán, y esto como es más rollo conversacional, te dice directamente el dato preciso, sin publicidad, sin tal y cual, patatín. Entonces, creo que eso sí que es un poco un punto a favor, ¿no? Aunque es cierto que a lo mejor le preguntas sobre otras cosas, no tiene tanta información todavía como a lo mejor Google, le pregunta a lo mejor por un personaje antiguo de algo que es más desconocido, lo que sea, y no tiene esa información, o te habla de otra persona que no es realmente la que tú estás diciendo, ¿no? Pero en ese aspecto sí que he visto yo eso mejor. Claro, pero yo aquí te lo voy a dar un poco la vuelta, perdóname, pero el tema está en la fiabilidad. O sea, tú tienes que confiar en que esa empresa concreta te está mostrando un dato que realmente es cierto. Claro, eso lo Y dice, habrá sí. cosas que son Claro. fáciles de comprobar, pero otras no. Google Claro, no. Google te muestra y tú la fuente, pues es la persona que ha publicado eso. Yo puedo subir en mi casa una cosa a Google y tú te lo puedes creer o no en función de la fuente, ¿no? Tú puedes claro. consultar diferentes fuentes. En chat, ¿no? El chat Sí, sí, está sí. generando, es una inteligencia artificial generativa, te está Mm, generando ese texto, pero la fiabilidad no está. O correcto, sea, sí. para Claro, mí que es hay Ni cosas la imposible. referencia que ni son nada, las que claro. son, pero hay otras que a lo mejor lo que tú estás leyendo estás totalmente en Claro, ni la desacuerdo referencia ni con lo nada, que sí, estás sí, es viendo. Totalmente, verdad. totalmente. Y no te da esa capacidad. Para mí el fallo es ese, que debería darte capacidad de decisión, de decir, pues yo me quiero fiar de esta fuente, Claro. no me quiero fiar de esta otra. No, es esto lo que hay y ya está. Y no sé en qué grado es cierto. Yo Claro, es que hay creo, cosas, sobre todo de entrenamiento en Google, que tú buscas lo que sea técnica de un ejercicio tal y te van a salir 5 cosas y las 5 son diferentes, claro, porque cada persona puede tener su opinión y ahí solo te va a decir uno. claro. Y Para, yo,
Para quien no sepa, pone un poquito en contexto de lo que estamos Sí, hablando, de lo de que es ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial de lenguaje que está muy de moda ahora, que está todo el mundo hablando y demás, porque dice que va a revolucionar, que es como un chat que tú te metes y es conversacional y tú le puedes pedir cualquier cosa, desde una carta de despido a que te haga el guión de un vídeo de YouTube, como te dicen, a que te haga como tendría que ser un inicio de un cuento o la publicación de Instagram, que también se está usando mucho para ayudarte a generar contenido, a lo mejor contenido sencillo, que es una cosa que yo claro. mismo ya he utilizado. El otro día la publicación del gimnasio, de la cuenta, hablando simplemente de los beneficios del entrenamiento de fuerza general, quería ver qué me pone. Copié el texto, lo modifiqué a aspectos que creía que había que modificar y darle mi punto, por así decirlo, pero la estructura y la forma de redacción y demás, pues te lo facilita, ¿no? Entonces es una herramienta interesante según qué forma de aplicarlo. Y lo que me quedó sorprendido, Alfonso, es que digo, venga, vamos a probar qué ocurre. Esto que dicen que si nos va a sustituir el entrenamiento. Ok, como es una inteligencia artificial que hay que detallarle muy bien las cosas, fui de menos a más. Hazme un programa de entrenamiento de powerlifting y a ver qué me ponía. Hazme un programa de entrenamiento de 4 días a la semana detallándome los ejercicios, la serie y las repeticiones. Luego le añadí que me pusiese el RPE. Luego le añadí que me pusiese los descansos y además que me lo hiciese en tabla. Me quedé bastante sorprendido de forma grata porque fue una pasada como me lo estructuró y tenía bastante sentido. Es como si fuese coger un programa genérico y me ponía los ejercicios, primero por el básico, después por los Claro. auxiliares. Le podía decir que me añadiese más ejercicios en cada uno de los días. Le podía decir que el tiempo de descanso fuese más corto. Sin embargo, otras cosas patinaba. Pues, por ejemplo, si quería que me pusiese el RP bajo en los ejercicios, no lo entendía, o me ponía el RP y sabía lo que era el RP, pero no me ponía una diferenciación de uno a otro. O cosas así, ¿no? Al final, pero realmente, aunque tenía esas limitaciones, me dejó bastante sorprendido de que cualquier persona que no tenga o una estructura y quiera simplemente, oye, hazme un programa de entrenamiento de powerlifting para 2 días a la semana con estas características o tantos ejercicios por día o patatín, patatán. Hostia, tiene una estructura y una base Sí, que es sí. bastante buena y me dejó bastante sorprendido. Y lo mismo con el entrenamiento para hipertrofia. A ver, yo la verdad que lo primero decir que a mí me parece una herramienta de la hostia, pero fíjate, tú sabes de lo que estás leyendo, entonces tú eres capaz de darte cuenta que ha patinado y que no. Claro, Una persona que no, igual no sabe ni siquiera cómo pedir la tabla, ¿no? Porque el correcto, problema de 100%. ser muy Sí, sí, nuevo sí, es sí. qué coño le Sí, pido. Y luego otro punto es lo de saber qué es el RPE. Realmente, o sea, aquí hay gente que no opina así y esto está un poco abierto, pero el bicho o la inteligencia artificial no sabe realmente qué es el RP. Él está generando texto que cuadra perfectamente con la estructura que tú le estás diciendo, pero él no sabe que el RP hace referencia a la sensación que tú tienes entrenando. Eso lo sabes tú como entrenador o no, Víctor pero sí y me lo detalló luego por escrito y me explicó lo que era el RP de forma escrita. claro, pero él te genera un texto que hace referencia al RP, pero él no es Ajá. consciente de lo que es el Sí, RP. sí, sí. Es decir, tú perfectamente puedes ver a una persona, puedes ver un vídeo y decir, coño, esto es un RPE 9. Él no, él te sabe definir ese RPE porque es lo que más cuadra con todo lo que ha entrenado, que eso es Claro, muy potente y que no lo estoy tirando por tierra, que, coño, que no estoy tirando piedras a mi tejado, que me parece la hostia el avance, pero cuidado, porque tú eres perfectamente capaz de ver la tabla y decir, coño, aquí ha patinado, aquí no ha exacto. patinado. Sí, Y eso, liberado, va a hacer que mucha gente que no tenga ni idea, pues se ponga a hacer tablas. sí. Sí, y no va a tener el rigor. Y eso que has dicho de la publicación me parece la clave. Es decir, es muy útil para tú generar contenido del que dominas. Y como herramienta mezclada, ¿verdad? O sea, Eso como es. soporte, no como únicamente ni una cosa ni la otra. Si un día estás más falto de Claro, inspiración o lo que sea y ya está, pero no como ni solo la inteligencia artificial ni solo nosotros digamos que te pueda total. ayudar como soporte. Pero ¿cómo puede ser que una herramienta única sepa de tantos temas tan digamos, especiales, ¿no? Y concretos, como puede ser simplemente que te haga una rutina de powerlifting y a lo mejor si le pido, no he probado, pero una rutina de entrenamiento para un futbolista o para cualquier otra cosa, o hablarte de una carta de despido, se necesita mucho tiempo, ¿no? Para poder desarrollar eso y meter tantos datos. De hecho, la cantidad de datos es inmensa, ¿no? No me sé las cifras porque son cosas que tengo que consultar, pero la cantidad de parámetros y de documentación que tiene el bicho es increíble. O sea, eso entrando en el blog del mismo modelo te lo cuenta. Claro. De hecho, lo que digo es que ese chat GPT está basado en un modelo del lenguaje de estos gigantescos que se llama GPT 3.5 y Ujú. ese 3.5 es sinónimo de que ha habido una versión 3, una versión Claro. 2 y
y que es algo que va evolucionando y cada vez más y más y más y más. Y se habla de eso, de que dentro de nada saldrá la versión GPT-4 y será pues mucho más potente y más afinado. Iremos Claro, afinando este tipo de cosas, pero yo vuelvo a decir lo mismo, es decir, yo no soy abogado, imagínate, yo no tengo ni puta idea de abogacía. Cojo y digo, quiero un contrato de no sé qué, Claro, y lo subo y lo dejo tal cual. Igual he metido una cláusula que me viola, claro, sí, sí, no lo voy totalmente. a saber. claro. Sí. ¿Y Y conoces el algún problema otro? también es que la gente se cree autosuficiente Ese simplemente es, con esas Sí, cosas. ese es el tema. o Para expertos. mí esa es la clave. Para mí esa es la clave. Ujú. Igual que yo no defiendo y ni lo defenderé nunca. O sea, yo llevo tiempo entrenando, ¿eh? Y a mí no se me ocurre coger y decir a un tío, oye, te voy a hacer una rutina, ¿sabes? Y llevo tiempo entrenando. Claro, Igual hasta podría ser capaz de hacer una mía o adaptar una parecida o, joder, nadie es manco. Claro. Pero yo no considero que eso sea así. Ahora está muy de moda me he visto 4 vídeos de YouTube y soy experto en no sé qué. Y las cosas, para mí, no son así. Es decir, hay que tener una formación, hay que tener un rigor, las cosas no son gratis. Y hay que esforzarse en las cosas. Y esto lo que hace es que nos acomodemos. Y decimos, ahora ya soy abogado, soy culturista, como decía el del vídeo este, y no. O sea, por tener una herramienta de inteligencia artificial que hace cosas por ti, hay gente que cree que puede crear un canal de powerlifting, otro de no sé qué y otro de no sé cuánto. Y no es así. Las cosas no son tan sencillas. cuéntanos, Alfonso, cómo sería a grandes rasgos esquemático, cómo se podría crear esto aplicado a un campo concreto. Imaginaremos, ¿no? Para el powerlifting, cómo están haciendo las aplicaciones y demás. ¿Cuál es el proceso? ¿De qué forma se llevan los datos? ¿Cuánta cantidad de datos crees que hace falta mínimamente para poder aplicar o crear una app, como está haciendo los de Juggernaut, como están haciendo los de Envolve, diferentes sitios y diferentes entrenadores que se han unido, digamos, y mezclan, o lo que te venden es que el uso de la Ujú. inteligencia artificial entrenada o soportada o supervisada por entrenadores expertos mundiales, ¿no? ¿Cuál sería un poco el proceso de forma esquematizada si alguien quisiese hacerlo o lo que hace falta? Mira, qué bueno, me mola mucho la pregunta. Además, creo que vamos a abrir aquí un melón He interesante. estudiado, me lo preparo. Guay. Yo primero separaría. Digo, a ver, una cosa es ChatGPT y todos estos modelos Claro, generativos, claro, ¿vale? Y otra cosa es lo que yo creo que tiene más aplicación. Y para mí, la clave de esto es volver otra vez al principio. Es decir, una componente fundamental de este tipo de cosas es el conocer el sector donde te claro. mueves. Y eso es básico. Entonces, ¿cuándo tiene aplicación? En vuestro caso, vosotros ya lleváis un montón de competidores. ¿Cuál es la clave para que una persona consiga mejores resultados? Os pregunto a vosotros. Claro, Pues primero, para que consiga mejores resultados, la idea es que podamos tener tiempo para trabajar con él, porque tenemos que conocerlo, ujú, lógicamente. Eso es algo fundamental. Y luego también nosotros le damos mucha importancia a la parte mental. Entonces, bueno, es complicado verlo desde ese aspecto, pero sí, al final la parte de conocerlo, por saber qué le funciona bien, qué es óptimo para esa persona, o al menos más que lo óptimo, saber la vía negativa, saber qué es lo que no tiene que estar haciendo, es lo ideal. es que me parece que ha quedado preparado, ¿eh? Pero te juro que no, ¿eh? Pero es que justo esa es la clave, la individualización, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es cuanto más específico seas en la persona, más le conozcas y tal, mejores resultados va a conseguir, ¿no? Esto obviamente, si tú lo quieres escalar en tu negocio, te impide el coger más gente, ¿no? Claro, Porque el nivel de detalle es mucho menor. Entonces, para mí, ¿dónde está la clave de esto? En utilizar esta herramienta para ser capaz de individualizar al máximo el mayor número de personas posible. Sí, y eso lo vais a hacer con vuestro conocimiento llevado a un modelo o N modelos, o que no hace falta cubrir todo el espectro, ¿sí? Que al final a ti lo que te hace falta es ir más rápido para poder tener o más gente o ir incluso más a detalle con algunas personas, que esa es la clave del rendimiento, ¿no? O de la competición o de lo que sea. Entonces, ¿qué haría yo? Primero, traquear a las personas. Es importante tener datos. Cuidado con esto porque aquí hay también diferencias, pero yo no estoy de acuerdo en que haga falta toneladas de datos. eso es una cosa que bueno, nosotros siempre defendemos y siempre decimos, que parece que cuanto más cargado esté el Excel y cuanto más cosas recojas y demás, que parece mejor y al final también Total, acaba siendo ruido, ¿no? En vez de total, señal o información o datos basura que no somos capaces de manejar. Lo tenemos ahí, pero ¿qué hago con eso? total. Es calidad del dato.
Eso es importantísimo. Es mucho mejor tener pocos datos muy bien mantenidos y con una calidad clara que tener muchos datos de basura, porque eso Sí, no te va a valer. Si tú tienes el número de veces que va al baño la persona, pues muy bien, pero igual eso no te sirve para claro. planificarle mejor. Claro. Entonces, lo que digo, primero, traquear bien. Yo creo, desde lo que sé, no lo sé, si meto mucho la pata, me corregís, pero creo que la idea es que cuando un atleta vaya a entrenar, pues tengas en cuenta el mayor número de variables posibles. Es decir, igual ese día no ha dormido bien, igual ese día ha comido antes, después, no sé qué. Hay un montón de factores que pueden afectar a cómo enfrenta el entrenamiento. Entonces, todo eso lo podría traquear. Tú le puedes decir al atleta, bueno, pues traquea todo esto. Sí, durante un tiempo lo vas monitorizando y tú eso luego lo analizas. Y dices, coño, pues aquí ha habido una caída de rendimiento. Aquí no sé qué. Y eso te sirve a ti para aprender. Digo, una manera muy Sí, sencilla de sí, utilizar esto. O sea, sí. tú me has dicho, coño, ya sé qué es lo que no tiene que hacer este atleta porque le va mal. Vale, ahora, en vez de un atleta, traquea 30. ¿Sí? Y va a haber algunos que sean parecidos. Y esos parecidos los puedes extrapolar. ¿Y qué has conseguido? Tener información, aprender de la información y extrapolarla. Cuando te venga un nuevo atleta, tú dices, hostia, este atleta es de este tipo. Es de los que, ¿sabes? Le traqueas una semana y tú dices, coño, ya sé, ya lo tengo encajado porque ya he estudiado un montón y ya tengo ese aprendizaje de los datos de los otros atletas. Ya sé por dónde tengo que guiar. ¿Y qué va a pasar? ¡Fum! Crecimiento mucho más rápido. Pero Alfonso, Claro, por si esto ejemplo, al de final cara es... al desarrollo de esa app, imagínate, yo te contrato a ti para el desarrollo de una aplicación o de simplemente del Sí. análisis de los datos, ¿vale? Y nosotros lo tenemos en formato Excel o como sea. Para que tú esos datos puedas trabajar con ellos, de nuestros atletas, tendrían que ser en un formato específico, tú eso lo modificas y tú ya lo modulas. ¿Cómo tendría que ser eso? Me voy a hacer una exageración absoluta, pero hasta de una hoja escrita en papel. Vale. La digitalización ha sido así, es decir, yo he trabajado en empresas hace tiempo cuando estaba de consultor, yo he trabajado en empresas que estaban haciendo una transición de papel a digital y, hostias, se cogían y se escaneaban los datos. Es mucho más curro, obviamente, cuanto más lo estructuras Claro. lo tengas y más tal, pero una Pero por persona, poder se puede. Entonces, por prácticamente poder se puede, cualquiera podría hacer ese análisis de datos efectivamente. como entrenador, nosotros como equipo, se podría hacer dentro de nuestros atletas, digamos, ¿no? Por supuesto que sí, si lo único que necesitas es lo que te digo, tener variables cuantificadas, es decir, obviamente si no traqueas nada, si Sí, traqueas sí, está solo el claro. peso, pues nada. Pero yo, por ejemplo, yo soy muy friki de este tipo de cosas y yo, pues bueno, vamos, también me llevan gente, me lleva Ángel 7 Real y su equipo. Un saludo, Ander, que me va a matar, pero bueno, porque no le hago mucho caso en algunos aspectos, simplemente hay una serie Eres más un atleta delegaciones. regular, ¿no? Es que, joder, al Mucho final soy trabajo, más, mucho trabajo. soy bro, soy un poco bro. Yo llego y digo, hostia, voy a meter otra de elevaciones laterales que me tienen que crecer los hombros y ya está, ¿sabes? Y la planificación a la mierda. Contra eso no se puede hacer nada. Pero lo que digo es, tienes necesidad de traquear ciertos factores. Si no traqueas nada, yo, por ejemplo, lo que decía en mi caso, yo me traqueo pesos, medidas y todo esto. Luego me da pereza hacer las revisiones, ¿vale? Sí, Soy así. Pero yo lo traqueo. Yo tengo en el móvil pesos desde hace muchísimo tiempo, medidas, pesos en las máquinas. Y alguna vez me pongo a verlo. Y, joder, me di cuenta de una cosa que parece una gilipollez, pero yo, por ejemplo, los jueves entreno un poco antes de que el resto de días, en horas. Y yo veo que el rendimiento de los jueves no es tan alto como el resto de días. ujú, Y eso me he dado cuenta, pues igual es una gilipollez, pero es como el tercer día de la semana le meto de esta manera y lo hago de esta manera y pasa esto. ¿Qué claro, pasa? Pues que igual el día anterior he hecho un cheat meal por la tarde. Y eso sí, yo me conozco, ¿sabes? Sé lo que he hecho en mi vida, entonces lo puedo ver. claro. Eso es lo que Claro. os pasa a vosotros con vuestros atletas. Si tienes traqueado todo, tú puedes decir, coño, ¿qué ha pasado aquí, tío? Si Pum. esto al final es también, lógicamente, llevado a lo que sería algo informatizado y digitalizado, pero no otra cosa que esa propia experiencia del entrenador. Mucha gente que pregunta, ¿cuántos atletas puede llevar un entrenador? Mm. Pues lógicamente al principio, con cada atleta tardan muchísimo. Cuando ya tienes cierta experiencia y sobre todo lo que tú has dicho, tienes muchos atletas que cumplen un mismo perfil y ya sabes lo que va a pasar, trabajas de una forma muchísimo más eficiente, por eso la especialización es tan clave. Yo no es lo mismo la información que tengo y lo que voy a tardar en trabajar con un atleta que sea
yo qué sé, un hombre de powerlifting de 100 kilos, que es un perfil que cumple mucho, a si me llega una persona que quiere que le prepare una preparación física de fuerza para fútbol, que Ya, dice, hostia, no tengo la misma información de esto, tengo que estar muchísimo más alerta a cualquier error que he podido cometer, sino que de la otra forma va más al clavo, y esto es como una forma más fácil de tener esa experiencia, ¿no? Es como, justo. pues, la experiencia la tenemos de una forma digital o de una forma más accesible. Y de extrapolarlo, de decir, mira, Exacto. porque tú al final tienes un límite. Por mucho que tengas Claro, mucha claro, claro. experiencia, pues llegará un momento en el que tú dices, joder, yo más de 100 personas es que no tengo horas en el día, no puedo trabajar tanto. Claro, Sin claro. embargo, si eso lo No, y informatizas no y puedes lo... analizar tantos datos o no te Claro, puedes acordar de tantos datos. No es lo mismo que una máquina que sí lo va a tener a tú que a lo mejor ese dato no le has prestado atención o ya se te ha olvidado. pues ahí, justamente ahí estamos hablando de aplicaciones de la inteligencia artificial. Primero la de una, que luego estos son muchas, ¿eh? La primera, la de perfilado, porque para detectar el perfil del cliente, tú necesitarás traquearlo X días y tienes una IA, pues igual de primera ya te dice, este tiene pinta de que es perfil tipo Claro, A, Claro. que es esto. Eso es una aplicación de inteligencia artificial. Otra, la de regularización, de decir, coño, yo sé que esta persona cuando hace este tipo de cosas rinde mejor, ¿no? Pues ese traqueamiento, luego el seguimiento y tienes 200.000 claro. a raíz de eso. Aquí, Alfonso, entonces en este punto, que ya estamos viendo diferentes aplicaciones, para todas aquellas personas que dicen que la inteligencia artificial en un futuro, cuando se siga desarrollando, va a desbancar y va a quitar muchísimos puestos de trabajo, como por ejemplo, sin ir más lejos nuestro, ¿no? Que va a poder sustituir al coaching. ¿Crees que esto es cierto? ¿Que no? Cuéntanos. Yo aquí soy tajante, y suena muy mal, pero va a quitar lo que sobra. Y es muy feo, igual, pero es verdad, o sea, hay gente que no aporta con su trabajo. Yo lo siento mucho, pero es así. Y no quiero menospreciar el trabajo de nadie, pero hay trabajos que son objetivamente reemplazables. Si tu trabajo consiste en mandar un Excel cada X días con una rutina prefabricada y revisar las calorías, hostia, es que no estás aportando. Igual sí que te comen la tostada, ¿no? O Claro. sea, yo creo que todo el mundo somos capaces de pensar esto sin que me tiren tomates, ¿no? Es decir, si tu seguimiento consiste en te envío un Excel, cambio 100 Sí, calorías 7 calculo estancas. macro, tal, no sé qué, Joder, y pum, en función de pues cómo te ha ido y listo. Eso en eso, el entrenamiento nosotros lo llamamos un programador versus un entrenador, total, o programar versus coaching, ¿no? Que es la total. diferencia de te mando un entrenamiento y ya está, en función de cómo te ha ido y listo, que está más o menos prediseñado y se acabó, en vez de analizar, hablar Claro, y todo el rollo, ¿no? ¿Y crees que podría llegar a sustituir a esa parte que sí se hace bien su trabajo y no, que tiene esa capacidad de racionalizar, interaccionar y modificar e intuir? no, yo ahí soy tajante. No, o sea, no lo sé, hostia, que es lo que te digo, de un año a otro ha cambiado mucho todo. Y los avances que vienen son divertidos y hay que estar ahí en la pomada y dentro de un año volvemos a hablar, pero yo creo que no. Ahora mismo, con lo que hemos hablado, que tú has dicho que No, además realmente no tiene esa propia capacidad de autoaprendizaje y de salirse fuera de la caja de ese pensamiento, entonces, no. por ende, entonces eso no es capaz de Y hacerlo, que no va a creo poder que sustituir. igual meto la pata, pero que vamos para largo. Es decir, estamos Sí, creciendo sí, en lo ahora que te mismo. digo, en modelos gigantes del lenguaje que cada vez nos engañan mejor, porque es un poco la Claro. idea. O sea, yo es que parto de una premisa que para mí es clave en el mundo de la ciencia de datos y en el mundo de la inteligencia artificial, y es bastante tajante, pero es que todos los modelos son erróneos. Lo que Sí, pasa es sí, que hay solo que algunos que algunos son útiles. exactamente, algunos más útiles y otros menos útiles. Pues ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando llevas trabajando con una persona 5 años y ya sabes cómo entrena, es que eso es irreemplazable porque es el día a día. Ujú. Entonces yo creo que Y, eso no lo va a reemplazar. y la conexión, Eso ¿no? sí, La conexión claro, humana, y el justo, sentimiento, el tener a alguien que te escucha o no sentirte solo, el también tener ese componente afectivo, el componente total, de referencia, como me decía un atleta mío, ¿no? Que si tú al entrenador no te motivaba o no te infundía respeto, pues no es lo mismo que una máquina, ¿no? total, total. Y Y aparte, tío, que por muchos datos que tenga, nunca va a tener suficientes datos de todo. un ser humano porque es totalmente impredecible. Ahora Nosotros, veremos las Alfonso, limitaciones que hablaba también Bray del en, artículo, sí, sí. en nuestro libro siempre hablamos de un concepto que es el arte de programar, que es que llega a un punto en el que es imposible explicarle incluso a un alumno
por qué ha hecho eso. Total. Es Es que una es el cosa que te feeling. dice, Es el Víctor, feeling. tío, vale, y ya entiendo todas las características de ese bloque, las características del atleta, todo, pero ¿y por qué has puesto ese ejercicio? Y pues tío, porque sí, ¿sabes? Claro, ¿y por qué tres Ese, repeticiones y no cuatro? ¿Por qué diferencias esas pequeñas? Pues al final y puede eso, y simplemente eso que puede no, ser clave, eso puede puede ser que sea clave clave, puede que diferenciador no, de pero ese te lo entreno. da esa intuición, ¿no? Ese es justamente el feeling este que os decía. Es decir, coño, hoy creo que esto, o sea, yo cuando hago un modelo para una empresa, obviamente hay, igual que vosotros, hay una estructura y hay unos pasos que hay Claro. que respetar y unas reglas. Obviamente, no quiero decir que no, pero hay veces que yo digo, pues esto es así. Y cuando yo que quedé en clase me dicen mis alumnos, ¿y eso por qué? Digo, pues mira, pues porque me he pegado 200 veces y creo que sí. Claro. Que Claro. luego ya veremos, ¿eh? Pero que es un poco la experiencia. Coño, que la experiencia al final es también manda. Que no es solo el llegar, por mucho que tú sepas, tú puedes tener mucho conocimiento, pero un tío que lleva 10 años haciendo algo, Exacto. hay que Al final es la darle. diferencia también entre estudiar y la práctica, entre la Ahí diferencia entre está. la teoría y la práctica. Sí, 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 totalmente. Es Mira, yo como siempre lo pongo el mismo. mismo ejemplo. Bueno, mi tío es albañil. Y mi tío lleva poniendo ladrillos un montón de tiempo. Y tú puedes estudiar cómo poner un ladrillo un montón. Pero, tío, ¿cómo te suelta aquí esto y cómo lo deja? Y a la primera. De ¿Sabes? Y es hecho, que, eso lo decía Nassim Taleb en uno de sus libros en el que comentaba de que tú cogías a un experto que lleva mucho tiempo haciendo esto, no por estudiar, sino por práctica, le preguntabas o le decías que te explicara por qué hace eso o cómo lo hace, no te lo sabe explicar, no te lo sabe decir, pero sabe hacerlo. total, es que para mí es fundamental. Y eso de las variables que comentaba Víctor me parece muy interesante. Y voy a poner un ejemplo que además ha sido bastante controvertido ya hace tiempo, pero no hace tanto. Fue cuando jugó Nadal esta final que iba perdiendo de un montón y luego la Sí, remontó. sí, sí. Pues todas las noticias, primero que decían que el Big Data falla, cuando ya hemos visto que el Big Data es otra cosa, que no Mm. puede fallar porque no es nada. Pero justamente es eso, es decir, ¿tú cómo contemplas que Nadal tiene los huevos cuadrados? Es que no puedes, es que es así. Es que hay cosas que tú no puedes contemplar y se te van a escapar. Hay una cosa, yo sigo mucho a un chico en Twitter, bueno, un hombre que se llama Recuenco, que la verdad que yo lo recomiendo. Es un tío que se dedica al sector de resolver problemas complejos, que es un poco lo que se hace en el sector de la ciencia de datos o que tiene muchos parecidos. Y él habla de una cosa que se llama el factor X, y es el factor X humano. Es decir, hay cosas que es imposible que tú digas, esto es que no. O sea, puedes cuantificarlo todo y puedes llevarlo todo al detalle, pero ¿por qué coño este tío ha conseguido eso? Porque le tocaba. Y ahí está la gracia, ¿no? Si no, Eso es lo no tendría bonito. Claro, gracia. claro, claro. Pero yo te lo estoy contando desde mi sector, Sí, ¿eh? sí, Que luego sí, hay sí. gente que me dice, no, pero tío, digo, que es la hostia, sí, que a mí me parece la hostia, que yo soy el primero que trastea con las imágenes y con el texto y con el chat, que sí, pero que no. ¿Sabes? Mm. Que no hay otra, que es que hay gente que triunfa por una cosa que es eso, que no se puede explicar. Y eso es lo bonito, vaya, que también tiene su parte guay. Pero has dicho, Alfonso, antes cuando estábamos hablando, y has dicho, pero eso sí, como un pero en el que sí crees que sí que podría sustituir algo. ¿A qué te referías? Pues ahora mismo no sé qué he dicho, Que no pero... podríamos, estábamos hablando de que no podría sustituir, digamos, a esos entrenadores. Ah, sí, 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 ya me vino. Lo que decía es que justo esos entrenadores son los que tendrán que formarse y van a ser capaces de mejorar su servicio, Eso es, a ¿sabes? eso es justo lo que iba ahora. Entonces, Esa es, ahora mismo tenemos pues, a mí me gusta simplificar nuestra opinión por lo menos. No va a sustituir, por lo menos a corto plazo, lo que sería la parte de entrenador, de ser la figura de entrenador, pero desde mi punto de vista, sí creo que hay otros dos puntos en los que la IA o la inteligencia artificial, los datos y demás va a ser clave. Uno, el soporte al entrenador para mejorar su total, servicio, ¿vale? Que es lo que hemos hablado, como estamos hablando, podríamos contratar a un experto en esto para que nos ayude a, uno, crear un perfil de una persona más rápido para saber por dónde debemos tirar antes y el ensayo-error sea menor o dure menos tiempo, eso para es, mejorar el seguimiento y para mejorar la toma de decisiones cuando analizamos. Pues tenemos total, muchas variables que podríamos estar analizando y eso sí que sería algo, y esto sería todo para el soporte del propio entrenador y mejorar su servicio. Ok, pero también tenemos la otra aplicación y aquí sí creo que va a desbancar un poco lo que sería. Nosotros mismos tenemos programas de entrenamiento preestablecidos, prediseñados sí, y en Internet hay muchísimos métodos y programas de entrenamiento. Ahora, lo que sí creo que va a poder generar una revolución o un boom y demás es esa parte
del entrenamiento no personalizado o no con un seguimiento de coaching mediante la inteligencia artificial que te pueda estar individualizando sin la necesidad de que esté la persona o el entrenador detrás, porque ya tiene una matriz que ha estado, digamos, entrenada. Entonces, en vez de tener 200 tipos de programas para 200 tipos de perfiles, tú tienes que, si eres un levantador más pesado, va a tener a lo mejor menos volumen, si un levantador más mayor va a poder tolerar menos frecuencia, si una persona más joven va a necesitar tal. Y entonces, en función de los filtros, cuando tú haces esa entrevista inicial, lo que tú vayas señalando, lo vas a poder mejorar. Te va a enchufar una, eso es. Conseguir un nivel intermedio, ¿no? Dentro de esa individualización, no tener, entre comillas, la calidad del servicio de un O el humano, soporte, pero mejor dicho, tampoco que la tener calidad. un PDF que sirva para todo el mundo, Exacto. sino Total. una cosa intermedia. Mira, Exacto. eso es como si lo definiéramos como si hubiera tres paquetes, ¿no? El básico, el intermedio y el premium. Eso El es. premium para mí va a ser intocable, ¿no? El básico, pues para mí ya está, o sea, ya hay maneras de saltarte el básico, es decir, si tú no quieres mucha cosa, puedes cogerte una tabla por internet, entrenar un poco Exacto. intenso y Justo. contar macros y mejoras, no te hace falta más. Y el Mm. intermedio es el que yo creo que a futuro pues, va a poder tocarse y va a poder reemplazarlo. Y también lo que decía antes, creo que el problema va a venir en la competitividad. Es decir, ahora mismo vosotros estáis muy bien posicionados, tenéis una experiencia, tenéis un bagaje, igual otro entrenador no está tan bien posicionado, pero si se apalanca muy fuerte en este tipo de herramientas, ¡boom! Va a superar este tipo de cosas. Mm. Es decir, creo que ahí sí que hay un punto muy clave. Eso es interesante. Alguien que pueda crecer más como entrenador más rápido, Exactamente, simplemente porque tenga, aunque tenga menos habilidad como entrenador, tenga eso más es. habilidad con el análisis de datos y pueda explotar eso. Eso me Y parece aparte creo, fundamental. tío, que conforme esto vaya cogiendo más información y se vaya mejorando, va a facilitar al que sepa coger ese camino el hecho de, vale, pues mucha experiencia, que muchos entrenadores han tenido muchos errores para llegar ahí, tú te los vas a saltar sabiendo analizar esos Eso datos es. y sabiendo estudiar esos datos. Como que Eso no es. tienes que caerte tantas veces para llegar ahí, sino vas a coger un atajo si eres, Eso es. si Justo. sabes usar ese camino. Es como que te van a dejar un coche mejor y vas a un Claro. circuito y en vez de empezar con el de por defecto, pues vas a poder coger un coche mejor. A mí eso me parece que tanto en el power como en todos los sectores, ¿eh? Esto es un Claro. aviso en general. Es decir, imagínate que tú das un servicio de, yo qué sé, de asesoría jurídica o de lo que sea. Sí, igual hay un complejo de abogados que está muy bien posicionado y tú empiezas a llevar esa ventaja competitiva. Ha pasado Mm. un poco en todo, ¿eh? O Claro, sea, claro. yo recuerdo hace unos años que tener inglés, cuando yo salí al mercado laboral, era, hostia, era una medalla. Es decir, hostia, este tío sabe inglés. Y ahora, tío, pues al revés, es que no sabes inglés, estás jodido. Claro. O sea, es un lastre. Y yo creo que es lo que va a ir pasando con este tipo de habilidades. Vamos a ir integrándolas y vamos a necesitar eso para diferenciarte. Sin embargo, ahora te voy a poner un caso, Alfonso, y me dices qué opinas, porque mira, conoces a Sheiko, ¿no? A Boris Sheiko, famoso entrenador ruso de la Sí, rutina de entrenamiento y demás. Aquí nuestros seguidores los conocen mucho, hemos hablado mucho de la metodología y la escuela rusa. Y te voy a poner un caso de que al final alguien que viene de un sistema de entrenamiento que se llama top-down, que es, digamos, todo prescrito con porcentajes, con una menor cantidad de individualización en teoría o a priori, sin RPE o sin autorregulación, diseña una aplicación. La ujú, aplicación de Sheiko es una aplicación que curiosamente no es darle un programa de entrenamiento en su estilo, sino que lo mezcla su forma de entrenar, su frecuencia, selección de ejercicio, volumen y demás, con la autorregulación y con una inteligencia artificial que te hace que en función de cómo tú puntúes el RP de esa serie, te luego lo te manda otra calibra. cosa. Te puede mandar más RP, más series o más peso. Y además tú no ves el entrenamiento del día siguiente hasta que no hayas cumplido el que te toca, ¿no? Ujú. Y conozco gente que lo ha utilizado y me pareció súper curioso, no lo he contado todavía aquí nunca, lo contamos en el curso de la escuela rusa y demás, en el máster que vamos a sacar propio y todo el rollo con nuestros entrenadores, que lo que ocurría es que es un sistema de entrenamiento que se basa en un trabajo de un RPE muy bajo, ¿vale? Y que normalmente es todo sub 6, sub RPE 6. Sabemos que puntuar por debajo de RPE 6 es complicado. Se puede, pero es complicado. ¿Qué ocurre? Para la mayoría de personas, cuando empiezan a hacer ese entrenamiento, que te dice que debería ser un RPE 6 ese entrenamiento, un RPE 5, hacen la serie, imagínate que tienes 6 series a un 70-75% de la RM. Es muy difícil puntuar el SRP. Entonces, la máquina, la app, te obliga a puntuar. Tú puntúas. ¿Qué ocurre?
Puntúas con la carga teórica inicial de tu RM, 75%. RPE, menos de 6. Te sube carga. RPE, menos de 6. Te sube carga. Te sube volumen. RPE, menos de 6. ¿Qué ocurre? Que lo toleras las primeras sesiones, pero eso se va acumulando y estás trabajando en realidad por encima de lo que Sheiko en teoría te había pautado o quería que tú trabajes. Pero como eso no es capaz de diferenciarlo ni tú ni la propia inteligencia artificial, acabas sobreentrenando. Entonces, aquí la pregunta también y la cuestión es que cuando estamos utilizando una inteligencia artificial no solo para pautar, digamos, un volumen, una serie de repeticiones y demás, sino también una intensidad o un carácter del esfuerzo, la inteligencia artificial podría corregirte si eso realmente es el esfuerzo que está buscando mediante un análisis de vídeo, por ejemplo. O eso está a cargo, porque es una de las limitaciones que tiene actualmente el diseño de programas así, si eso está a cargo simplemente de un entrenador o de Yo la es que, propia persona en puntuar de forma honesta. fíjate, creo que ahora mismo, tal cual está la tecnología y tal, no hay nada que vaya así. Pero hay una cosa que me parece súper interesante y es cómo ha evolucionado este año, ¿vale? Yo hace un año estaba generando imágenes a partir de un dibujo. Es decir, yo tenía que dibujar y eran flores y eran cosas muy feas. Ahora ya pongo un flower y me sale una imagen de puta madre. Eso es como ha evolucionado. Y es a partir de un texto. Estamos combinando dos cosas, texto e imagen. Ya hay texto vídeo, hay texto 3D. ¿Sí? Entonces creo que vamos a ir hacia un punto en el que se pueda tratar y combinar este tipo de modos, este tipo de diferentes maneras de comunicarnos, el texto, la imagen, el vídeo, etcétera, la música incluso. Y eso es lo que son las inteligencias artificiales multimodales. Claro. Ahora bien, definir el RPE y el RIR es una tarea que es difícil para el humano. Y las inteligencias artificiales, lo que estábamos hablando antes, las que están enfocadas a tareas, son buenas en tareas sencillas para el humano. Sabes que Claro. simplemente tú necesitas, ya no llegas por cómputo cerebral y ellos son capaces de extenderlo. Pero cuando la tarea es complicada y no tienes esa capacidad de extrapolar con esa inteligencia artificial, creo que patina un poco. Y el ejemplo que pongo es, mira, yo llevo mucho tiempo, porque a mí me gusta mucho el mundo del fitness, aunque me he alejado un poco porque, por lo que hablábamos antes de que al final es un poco insufrible el sector, pues me mola mucho. Y una de las aplicaciones que creo que es muy útil es el DEXA, el examen este que te mide la grasa corporal, te mide un montón de cosas, muy caro. ¿Vale? Y a mí me hubiese gustado tener un convenio con una clínica que hace este tipo de cosas, atletas que se lo hacen, intentar a través de imágenes y vídeo poder sacar los mismos o una aproximación de ese tipo de cosas. Pensando solo en la grasa, imagínate, tú cómo aproximas la grasa de una persona con pliegues, etcétera, etcétera, y con fotos que le mandas a un entrenador. Imagínate que eres capaz de, con un DEXA que es muy preciso, ¿sí? Meter esas imágenes y ser capaz de extrapolar la calidad de este tipo de cosas. Ahí tendrías menos margen de error. Claro. ¿Qué pasa? Que depende mucho con qué tú entrenas la IA. Si el entrenador que ha puesto el RIR o la persona que ha dicho esto para mí es un RPS Exacto, exacto. y no Claro. es, está metiendo ruido. Y ese es Claro. el problema que veo. No es que no se pueda hacer, porque seguramente ahora mismo no, pero en X tiempo podremos analizar un vídeo y decir, pues esto es un RPE, no sé Claro, cuánto. aquí el error que yo veo es que como que Sheiko para él en su cabeza está programando lo que debería ser un esfuerzo y para la persona que lo está Eso es. ejecutando cree que eso es menos y entonces lo que hace al final es puntúa mal y lo va overshooteando, digamos, ¿no? Y va Ese es, haciendo que se va haciendo. esa Entonces, es la para clave. disminuir ese margen de error a mí se me ocurre, porque yo ya estoy con la cabeza, se me ocurre, y integrar a la inteligencia artificial un apartado mezclado a lo mejor con un encoder no con el análisis de vídeo, sino Eso simplemente es. con un encoder que te dé la información y trazar tu propio perfil de velocidad con el encoder. Y ahora, a la hora de puntuar, imagínate que tú vas a puntuar el RP, también tiene la inteligencia artificial, porque se lo ha dado al encoder sin tú metérselo siquiera, la velocidad a que tú lo has ejecutado, y la inteligencia artificial, al cotejar el RPE con el porcentaje que te debería tocar o a la velocidad que debería tocar ese peso, en teoría, decirte, ¿estás seguro? Porque esto no corresponde o a lo mejor está por encima o por debajo. Y el margen de error podría ser menor. Pero también entra en juego que a lo mejor has progresado tanto que sí que realmente ese RPE es por debajo de lo que estaba tu perfil de velocidad antiguo. Entonces es un poco complejo, pero se me empieza a ocurrir un poco cómo disminuir ese margen de error, ¿no? Es que Ya creo que filosofando. una de las claves, ya digo por si te da algún input bueno, una de las claves que creo que vamos a ir hacia ahí
es hacia el IoT, ¿vale? El cacharritos, como digo yo, ¿no? El ser capaces de medir un montón de cosas, porque ahora mismo hay cosas que se te escapan, pero obviamente tú cuando miras, o yo por lo menos, yo por ejemplo entreno mucho con David, que le conocéis, David King, Sí, y lo que hacemos nosotros, pues te pones, te grabas el vídeo y miras las últimas repes a ver cómo ha bajado la velocidad, para claro. ver si está el RP en el sitio que tiene que estar. Eso al final es la manera que tenemos nosotros. Un entrenador lo hará de otra manera, pero eso se puede cuantificar más. A Es eso me decir, tú, refería, claro, sí, sí. Claro, entonces, claro. con cacharritos de IoT, con lo del encoder que decías y con miles de, porque tú te puedes poner hasta frecuencia cardíaca, Claro. todo este tipo de cosas se tienen que poder y esos son sensores. Esos sensores se pueden monitorizar y esa es la clave de todo esto. Es decir, el RP ahora sí que está bien definido. Aquí es Claro donde que está la aunque, barrera. a ver, está claro que el RP nunca lo podemos objetivizar, es imposible porque es una cosa subjetiva. Nosotros hemos tenido discusiones, debates con otros entrenadores que intentan directamente relacionar el RIR con el RP y la verdad es que y estaría mal porque el RP ya de por sí es algo subjetivo, con lo cual nunca lo podemos objetivizar. Incluso en ese caso tampoco lo podríamos llegar a Tampoco. hacer porque incluso con la velocidad tendría margen de error porque es una sensación interna tuya. Pero la idea sería esa, ¿no? Llevarlo al mínimo margen de error posible para que, aunque no llegase a ese nivel del que hablábamos de, vale, no es lo mismo que si te lo ve otra persona, pero es lo más cercano posible a esa calidad del servicio o de cómo se ha regulado. Total, es lo que comentaba Rubén. O sea, no se trata de, obviamente, no se trata de objetivizar, sino de decir, coño, lo que estoy haciendo es minimizar el margen de error. Claro, Y te aseguro que seguramente si tú ves un vídeo mío, vas a ser mucho más capaz de decir el RPE que yo o otro que está empezando. Un Ujú. principiante seguramente no es ni siquiera capaz o sea, le baila mucho. O la media incluso, ¿no? Entre tu sensación, mi visión y el Y encoder, por ponerte un ejemplo, y empiezas a total, hacer una media en función de diferentes aspectos y diferentes parámetros, para que uno tire más por arriba, otro tire más por abajo. Esto me parece una pasada, o sea, lo que estamos hablando. O sea, estamos empezando a simplemente desde tu conocimiento y nuestro a integrar cómo podría vislumbrarse todos estos programas de forma lo más precisa posible. es que yo es donde veo el futuro y yo es donde lo encaminaría, ¿eh? O sea, tanto a nivel técnico como todo. Es lo que siempre digo, esto al final es una herramienta más, ¿eh? Que ahora está muy de moda y, hostia, mola mucho hablar de esto, sobre todo mola vender que te has visto 4 vídeos y has leído 4 cosas de IA y ya eres expertísimo, cuando lo que comentábamos al principio, esto es gigante, ¿eh? A mí me cuesta decir que soy experto en IA, yo sé cosas, Claro. ¿sabes? Y llevo un montón de tiempo pegándome y doy formaciones y aún así yo todos los días pierdo pelo porque tengo que seguir en la pomada y porque sale otra cosa y no llegas. Es imposible. Hay un gráfico que vi hace poco de una progresión del número de papers que salían en torno a la inteligencia artificial. Y tú veías cómo iba creciendo, pero llegó un punto en el que eso se ha disparado. Y Sí, ahora, o sea, el gap era tremendo. Es que no es humano, no es claro. humano seguir el ritmo de crecimiento de este tipo de cosas. Entonces, pues a mí en parte me da un poco de rabia. Es decir, creo que la clave es convivir. Es decir, que haya gente que sepa de su negocio, que lo pueda ir integrando y que se vayan dando estos pasitos. Igual tú dices, mira, pues con el encoder, con no sé qué, he hecho una media y liberarlo. Y Sí. decir, venga, pues ala, tú, mira, esto es lo que hemos hecho, tú da tu vuelta y mejora esto. Y para mí esa es la manera de crecer. En este sector se ha visto una cosa y el punto gordo, el punto álgido de crecimiento de los modelos generativos ha sido cuando una comunidad ha cogido a liberar un modelo generativo. Porque ChatGPT y todo esto es privado. Es de OpenAI y OpenAI no habla de lo que tiene. ¿Sabes? Dice, no, esto es mío. Punto. Si lo quieres, lo usas, pero ya está. Y muchas veces de pago. No sé cuánto tardará ChatGPT en ser de pago, que me Claro. parece guay, ¿eh? Que hay que mantener todos los costes y tampoco hay que ser tonto. Pero justamente una comunidad estaba trabajando en un modelo generativo de imágenes y lo liberó. ¿Y eso qué hizo? Que Rubén coja y diga, ah, pues mira, yo hago no sé qué con las imágenes, voy a darle una vuelta por aquí. Y Víctor coge y dice, ah, pues yo hago esta otra cosa, pues voy a mejorar el modelo por aquí. Y el crecimiento brutal ha sido a partir de esto, Claro. de esa Sí. liberación. Y es donde yo creo que se ve mucho en el mundo técnico y que en otros sectores no se ve tanto. Sabes que muchas veces, por lo que estabas comentando, joder, el hablar con otros entrenadores y decir, pues el RIR y el RP, ese tipo de debates son lo que enriquece y es lo que hace el crecimiento, ¿sabes? Si tú vendes la estrategia definitiva para conseguir no sé qué historias, estás vendiendo una película que no es realista. En ese aspecto es una de las limitaciones que leía,
Bueno, esto al final se aplica para aplicación de la IA en cualquier contexto. Al final, a la IA la estamos entrenando nosotros, le entregamos los datos nosotros y tienen los mismos sesgos que nosotros. Leía un ejemplo de una IA aplicada a la policía para detectar, ver dónde ocurrían más, digamos, atracos, asesinatos y todo el rollo, y al final se iba a los mismos sesgos que tenían las propias personas porque la entrenamos nosotros. Entonces, al final, la propia IA va a estar utilizando una frecuencia que dentro de un abanico sea la que para nosotros es razonable, una intensidad media de trabajo que es para la que para nosotros es razonable, una selección de ejercicio que es la que nosotros conocemos y más dominamos, entonces al final va a tener siempre esos propios sesgos, ¿no? Aunque simplemente luego lo pueda analizar con datos para individualizarlo un poco, pero va a tener nuestros propios sesgos, ¿no? Total, es que es fundamental y por eso yo siempre digo y me gusta venir este tipo de cosas que son diversas porque es como, coño, que hace un tío de inteligencia artificial en un podcast de fuerza. Pues coño, precisamente eso, el decir, coño, siéntate, coge Rubén, Víctor, sentaros con no sé quién que piense de otra manera diferente y trabajar en común. Intentar lanzar cosas así, porque es la única manera de que eso avance de verdad. Si no, Claro. se va a quedar en yo utilizo mi herramienta y es mi método con herramienta de inteligencia artificial. Y es RV más no sé qué con inteligencia artificial. Y va a mejorar mi manera de trabajar, pero no un sector entero. Y es lo que yo creo que puede ser interesante. Sí, 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 desde luego. Entonces, al final, básicamente eso, estamos hablando de que no es ni un extremo ni otro, ni va a sustituir nada, ni genera inteligencia solo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero realmente creo que es una pasada. Entonces, desde aquí, para resumir, me gustaría, Alfonso, que para aquellos entrenadores de aquí, que uno, el mensaje que le vamos a mandar es, chicos, como información y formación transversal, nos formemos un poco en todo lo que tiene que ver alrededor de la inteligencia artificial, que los que seáis capaces y queráis ser más pioneros, intentéis integrarlo dentro de vosotros. Nos escuchan muchísimos entrenadores y muchos atletas que son sus propios entrenadores y quieren empezar a verlo. Si sois emprendedores, que podáis generar entrenamiento y programaciones mediante inteligencia artificial y aplicaciones entonces que estábamos hablando, como para modo de resumir, que podamos ver nosotros de forma tangible. Lo que tú has dicho, detectar que este día no sentía bien esto por este motivo. Entonces, uno, la trazabilidad del perfil más rápido Eso es. para detectar qué tipo de atleta eres. Nosotros decimos, eres un atleta explosivo, eres un atleta grinder, eres un atleta que tolera más volumen, que tolera menos volumen, eres un atleta que tiene mayor tendencia a sobreestimar el RP, a infraestimar el RP, Eso es. a diferentes detalles. Entonces, toda esa parte del análisis previo, ¿no? Para dibujar un esquema y un perfil, como hace la policía, del asesino, nosotros del levantador, ¿no? Y además dárselo y explicárselo al levantador con datos y con hechos, no porque sea yo solo que lo creo y ya está, Exactamente. ¿no? Eso sería una Esa es la clave. aplicación. Luego el tema El del seguimiento, seguimiento. eso es. Otra aplicación clarísima es esa, el seguimiento, es decir, soy capaz de adelantarme a posibles problemas. O sea, yo ya sé Y que analizarlos, ¿no? Y analizar problemas que ya han ocurrido, ¿no? eso es, En ese propio seguimiento. O bueno, como tú dices, al final puede ser que yo coja datos de otros atletas y crea que esto puede ocurrir al mío, pero incluso en el antes de propio tuyo, anteponerme del propio mío, de analizar el propio del levantador, tuyo. que le ocurre en su vida diaria. Cuando come esto le pasa esto, cuando tiene esto le pasa lo otro, cuando entrena a esta hora, cuando hace más volumen de la cuenta, cuando la sentadilla va en esta posición respecto a la otra y todas esas cosas, ¿no? Del seguimiento. Y obviamente, recordando esto que dijo Víctor antes, que me parece muy importante, que no somos capaces de contemplar todo, ¿vale? Que por mucho que no hay que obsesionarse con este tipo de cosas, es decir, siempre se nos va a escapar algo. O sea, lo que hay que intentar es que nuestro baseline, o nuestro punto de partida sea más alto. Es decir, que seamos capaces de ir mejor, no de intentar abarcar todo. Abarcar Claro. todo es un error. Sí, poco a poco a lo mejor añadiendo aspectos, ¿no? No Eso es. intentarlos todos a la vez, sino los que creas que son más cruciales, porque al final para un entrenador a lo mejor le da más importancia al descanso y otro le da más importancia a la nutrición, o uno le da más importancia a la recuperación y otro le da más importancia a la frecuencia de entrenamiento o el trabajo de hipertrofia, o cada uno cómo se sienta el atleta y otro simplemente que cómo cumple, o cosas así, ¿no? Total. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo traqueo mucho el sueño porque es un punto que tengo bastante malo. O Claro, sea, duermo el pocas punto débil de horas cada y uno. exactamente. Entonces yo sé que, por ejemplo, para mí en mi caso es súper bueno traquearlo, porque yo sé qué días he dormido como el culo y ya voy a arrastrar todo el día, prácticamente.
Entonces eso es importantísimo. Y luego, pues lo que estábamos hablando, de combinar esto con millones de cosas más y que te permita ese intercambio, el decir, coño, pues mira, el perfil de no sé quién, voy a fusionarlo con el mío, más mi punto de vista, más voy a introducir sensores en mi manera de entrenar. Eso ¿No? es. Si hay algún entrenador por aquí, dice, pues, oye, lo importante en esto es ser crítico, que me parece algo fundamental, el no seguir no, es que este es el sistema, que no hay un sistema, que aquí no tiene nadie la clave del éxito de nada, que no tardará mucho en salir algún gurú a sacar un curso de IA para entrenadores y marketing digital y no sé qué y no sé Bueno, cuánto. en realidad, Alfonso, cuando me lo has dicho antes, que estábamos hablando también, creo que puede tener como cabida, ¿no? O sea, se puede sacar algún curso siempre que se sea honesto y se pueda decir, oye, ¿cómo integras la IA en tu sistema? ¿No? Se podría Claro, pero ver. es que es muy difícil. Es que es muy difícil porque al final es lo que hablábamos antes, que es imposible que abarques todo. O sea, tú tienes que tener algo genérico, tienes que tener ciertos conocimientos y para eso hay miles. Hay miles. Hay un sector donde de verdad que hay un montón de contenido para por lo menos centrar el tiro de tu cabeza. Sí, Eso. luego ya es lo que digo. Obviamente yo podría, joder, con vuestro podcast, con un montón de gente que divulga en redes, tú puedes tener un poco de conocimiento de cómo se entrena. Y lo que no puedes pretender es convertirme yo en entrenador específico de atletas de élite, porque, o sea, puedo, Sí, está claro, pero, pero pero si hay que tú ya eres tener, un entrenador, pero si tú ya eres un entrenador y un curso sobre cómo integrar la IA dentro de tu sistema, por ejemplo, sí, otra cosa sería, como tú dices, ¿no? Que vayas a ser entrenador solo porque aprendas de IA. claro, ahí está el tema, Sí, sí, sí. ahí está el Al tema. final veré todas estas aplicaciones que estamos viendo y cómo tener a alguien al lado que te enseñe y te explique cómo poder integrar esto. Yo sí que lo veo como algo un poco como viable. Sí, pero es que es muy difícil, porque es lo que digo, cada uno tiene un sistema y cómo le vas a enseñar tú a la otra persona a integrarla ahí en su sistema si no conoce su sistema. Al final, más que un curso, va a ser Sí, un seguimiento. un seguimiento de cada uno de forma más Al individualizada. menos ahora, ya Nos quedamos veremos. con eso. Sí, Y sí, lo sí. importante es eso, que no nos despeguemos, que sigamos formándonos en todo, pues igual que a vosotros. Si al final es el día a día del que quiere ser un buen profesional. Y el que quiere Claro. hacer las cosas bien tiene que estar ahí, tiene que estar formándose, tiene que seguir investigando, tiene que ver cómo mejorar las cosas con lo que sea, con lo Ujú. que sea. Al final yo creo que nos quedamos con eso de también de no irte ni a un extremo ni al otro, ni caer en el nos van a comer los robots, ¿no? Por así decirlo, El ni miedo, el miedo. tampoco, ni tampoco veo mucha gente que es como el egoísmo humano en el sentido de decir, esto es una mierda, yo lo sé hacer mejor con mi Claro, lápiz y papel, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Y yo eso es. personalmente, uno de mis mejores amigos, Guille, que él trabaja también en esto, pero una empresa, análisis de datos también, pero una empresa grandísima, y cómo al final lo que hace sería inviable si lo tuviese que hacer un humano con lápiz y papel, porque sería imposible, pues lo mismo llevado como a una cosa más pequeña, lo mismo que tú has dicho. Aquí son muchos datos que tú te crees que en tu cabeza los tienes de todos tus atletas, pero la realidad es que se te están escapando y cuanto más puedas optimizar eso, al final es ser inteligente y usar las herramientas para el A bien tu tuyo y favor, para eso el es. crecimiento tuyo. No ni temerle ni como rechazarlas, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Vende menos, ¿eh? Porque si te pones en el depende, vende menos. O sea, vende mucho Sí, más sí. radicalizar las cosas y Está ya claro. está, pero es la realidad, es que depende mucho. Me gusta poner un ejemplo porque me ha recordado una cosa y es esto de creer que lo nuestro es mucho mejor que la IA, que es otra de las vertientes. Hay un ejemplo que tengo muy claro, no sé si alguien ha trabajado en hostelería o tal, pero muchas veces cuando tú estás trabajando en algún tipo de trabajo, en una tienda comercial física o en hostelería o tal, a ti te preguntan, oye, ¿cuánto has vendido de esto? Y tú dices, joder, un montón. ¿Sabes? Ha venido un montón de gente y han estado tres personas, porque es tu Claro, percepción. claro. ¿Sabes? Si tú te quedas con ese ego de decir, sí, lo que yo creo es lo que va a misa, tienes un problema. Y siempre el ser capaz de poder meter una idea nueva en tu cabeza. Sí, Exacto. que ya sabemos que todo el mundo lo hace súper bien, pero que viene bien de vez en cuando abrir, ¿no? la masa cerebral y decir, coño, pues igual esto que me están contando tiene sentido, tiene cabida o lo puedo aplicar. Sí, Exactamente. tío, y otra cosa que creo que es súper positiva también de lo que nos quedamos es de que no te puedes dormir los laureles. Que esto al final lo que hace también es que aquí el que no corre vuela y que más Efectivamente. que pensar
que va a ser un robot el que te va a quitar el trabajo, piensa que cada vez la gente va a estar más preparada Exactamente. y que hace unos años la gente se conformaba con la rutina de Arnold que salía en la revista y esa era la hostia, y ahora sabemos que la hostia es otra cosa mucho más avanzada y así va a ser progresivamente, sobre todo también lo que tú has dicho también, a una escala que no es lineal, sino que es totalmente Es exponencial. totalmente exponencial. Efectivamente. Y es que hay muchos sectores que se han visto revolucionados por cosas así. O sea, Eso es. el de la música, obviamente Spotify competía con un montón de discográficas con los CD, los CD-ROM, no sé qué, y decían, Buah, esto no nos lo quitan en la vida y ¡pum! En Claro. 3 años a la mierda. Y son cosas que pueden pasar, que tú estás muy cómodo, pero que las ventajas competitivas están ahí y que o lo Vale. integras o te vas. Alfonso, dinos ahora para alguien que quiera iniciarse en el aprendizaje de Big Data, de IA y de forma general, imagínate que quiere atraer a más gente o alguien que es más curioso o dentro de los propios entrenadores, dime qué le recomiendas para iniciarse. Dime canal de YouTube, dime alguien que seguir, dime algún libro, dime algún blog, dime algo. Venga, vamos a por ello. Mira, Papel y boli, suena un poco a spam, pero lo primero me voy a recomendar por a mí. supuesto, por O sea, que supuesto. estaría feo no Está hacerlo. claro, Es decir, yo tengo un podcast en el que justamente traigo invitados de diferentes sectores, que ya que estamos en directo aprovecho y a ver si un día hacemos la vuelta. Que claro. venís al mío a hablar de entrenamiento para la gente de informática, que igual viene bien también, ¿sabes? Cambiar el Que se punto. levanten de la silla. Está bien, igual viene bien, está bien. Entonces, eso por un lado. Yo encantado a todo el mundo que quiera escribirme, le puedo hacer recomendaciones, incluso sé que es un poco feo, pero individualmente. Yo casi siempre que todo el mundo que me escribe, me intento meterme en su caso y recomendarle qué le viene mejor a él. Ahora, de manera genérica, ¿qué digo? Hay un blog que se llama Towards Data Science, ¿vale? Es un blog brutal. Para empezar en ciencia de datos hay artículos de gente súper tocha, todo totalmente gratis. Y no sé si hay una suscripción, pero si te vas a una ventana de incógnito lo puedes solventar sin ningún tipo de problema. Luego, otra cosita que voy a recomendar, cursos gratuitos del MIT y de Stanford. Hay millones, son en inglés, pero son todos gratuitos. Vale. MIT y Stanford tiene cursos gratuitos. Luego, canal de YouTube Free Code Camp. También tiene un montón de cursos de programación más específicos, de manera genérica. Tienes 200. Luego, ¿Algún libro? venga, libros, fíjate, libros voy a recomendar no muy técnicos para no pasarme. Y voy a recomendar uno que se llama Mejor Pensar de Eugenia Chen, que te ayuda un poco a ver la lógica, porque al final un sistema de estos al final es lógica humana. Y luego, no sé el título, os lo mandaré ahora, porque Sí, tengo un libro en casa que es muy introductorio de inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial de andar por casa. ¿Vale? Es que no sé muy bien el título, pero es uno como más divulgativo, que creo que puede ser interesante. Y luego lo dicho, sin ningún problema, si alguien quiere específicamente alguno de pues, Big Data en el fútbol o yo qué sé. Hay un montón perfecto. de cosas diferentes y cada uno tiene un camino. No es lo mismo recomendar a un médico que a un culturista. Claro. Genial, bueno, pues ahí tenemos un montón de temáticas. Creo que esto os va a servir muchísimo y que os puede ayudar a todos los que estéis aquí interesados. Y si nunca habíais metido en el mundillo, que a lo mejor habrá una puerta nueva. Como hablaba el otro día con Irene, con mi novia, nunca se sabe el trabajo que puedes desempeñar o cambiar de un bando a otro, o ser programador o que dedicarte a otra cosa. Así Otra cosa, que el perdona mundo. Rubén, perdona que te corte, que me ha venido a la cabeza. Hay otro podcast que se llama Software 2.0, Ok, que también es muy tocho, que habla un poco en general de tecnología y de inteligencia artificial, más genérico, pero creo que también puede estar muy bien. genial. Pues creo que hasta aquí hemos hablado todo lo que queríamos, hemos tratado un montón de temas, nos hemos metido a filosofar, a dar nuestra opinión, a dar recomendaciones, aplicaciones prácticas. A mí me ha encantado personalmente, así que Alfonso, darte las gracias por estar aquí echando el ratito con nosotros y a todos los que nos estáis escuchando. Y como siempre, pues dejadnos vuestras dudas en los comentarios. Vamos a dejar el Instagram y las redes y el canal también de Alfonso por aquí. Las recomendaciones intentaré dejarlas también por escritos. Y muchísimas gracias. Recordad suscribiros, que estáis mucha gente viéndonos y no os suscribís. Así que suscribiros, que es algo que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a ver que realmente el podcast y todo el canal de YouTube os está funcionando, os está gustando. Y si nos estáis escuchando desde Spotify, pues darle también a me gusta. Así que nada, señores.
Hacedlo, porque es difícil crear contenido y esta gente está aportando mucho y de manera gratuita, que luego nos quejamos de que no hay no sé qué, coño, pues da un poco de tu parte que no te cuesta nada. Yo también lo digo Totalmente. que me pasa a mí también, que es en plan, hostia, que estás dando aquí un contenido, que te lo estás currando, que estás echando tiempo, porque no cuesta nada, que le den ahí al botoncito, hombre. Eso es, Así que señores. nada, gracias a vosotros, de verdad, chicos, que ha sido un placer. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en la próxima.